esa gran ganancia nos está quedando en el campesino que está produciendo ese maíz de alta calidad. Se está quedando en manos de empresas que eventualmente puede cooptar la gran empresa que nos está regresando el maíz chatarra. Entonces las maiceras son Maseca, son Minsa, son Gruma, o sea, las compañías mexicanas monopólicas que están en acuerdo con las transformadoras que hasta ahora no le habían entrado al negocio, como Bimbo, ¿sí? La familia Cerviche, que por cierto son de los que más pagaron en las campañas para que no se etiquete a los transgénicos en Estados Unidos. Hay datos que muestran que han contribuido. ¿Por qué? Porque está en su mejor interés, porque ellos están haciendo gran negocio vendiendo este maíz chatarra aquí y de regreso en Estados Unidos transformado en tortilla chatarra. Creo que con esto quedó claro el panorama y es tremendo, pero pues ¿qué podemos hacer, no? Estar aquí platicando de esto para empezar, ir a la exposición y conectar con también lo que están haciendo los artistas, y desde la ciencia pues nosotros estamos aportando, estamos prontos a sacar este artículo ahora en la ciencia formal, porque la ciencia de alguna manera legitima la protesta, la intuición de los niños y este derecho que tenemos pues inalienable de producir y de consumir maíz verdadero y no maíz chatarra, ¿no? Entonces más o menos así va el metabolismo del maíz. O sea, todavía de todo el maíz que se come en México, la mitad prácticamente lo producen los campesinos. El resto se produce en Estados Unidos y nos los traen, aunque originalmente diciéndonos que no era para tortillas, que era para puercos o para aceites tal, y ahora ya lo están introduciendo en todo ese maíz que venden en los supermercados, incluyendo las almas azules. Nos están mintiendo, no es maíz nixtamalizado, o a lo mejor sí lo es, pero está mezclado con harinas no nixtamalizadas o está mezclado con maíz chatarra, americano, transgénico. Además, una parte importante de ese maíz o tortillas o tostadas que está hecho con este maíz chatarra, y todo esto son datos no publicados, pero que vamos a publicar pronto, está también contaminado con glifosato. Y por eso es que en Estados Unidos ya es obligatorio, bueno, o está empezando a ser obligatorio, el medir glifosato en alimentos. Ahora, en México, en comparación a la situación de Estados Unidos, estamos todavía mucho mejor, aunque es un país pobre, pero bueno, es muy importante. Ahorita es un punto de quiebre, creo yo, ¿no? Ya me gusta siempre mantener una visión positiva. Creo que está difícil que realmente coopten, porque no lo han logrado en todos estos años, no lo lograron con la Revolución Verde, y yo espero que los transgénicos tampoco lo logren. Porque la gente, de hecho, por ejemplo, este amigo, colega del Estado de México, con quien cultivamos maíz azul, para empezar a hacer una cosa que queremos hacer desde la OMS, que es esta red de contacto directo entre estos productores y los consumidores, porque seguro todos ahorita están pensando, ¿y cómo yo, nada más yo, puede conseguir este maíz para mi cocina familiar? ¿No? Entonces estamos haciendo este contacto entre familias de ciudades que quieren consumir maíz de veras, las familias del campo, pensando en una forma en que a ellos les convenga seguir sembrando maíz, porque muchos de ellos ya cada vez siembran menos. En el caso de Alfredo, que es con quien trabajamos en el Estado de México, él ya no quería sembrar maíz. Entonces yo lo propuse, mira, yo entro en un acuerdo solidario contigo, hacemos un acuerdo de subvención, así amistoso, solidario, de agricultura a nivel de familia con familia. Tú produces el maíz que, pues, de 1 hectárea, hasta ahorita lo hemos hecho con 1 sola hectárea. Con eso puedes seguir comiendo esas tortillas que han comido durante toda la vida tú y toda tu familia, y el excedente lo traes en tortillas y se distribuye en una red de consumidores. Y ya tenemos ese módulo armado y ahí fluctúa entre 25 y 35 familias de la ciudad que están comprando semanalmente estas tortillas que directamente vende Alfredo, ¿no?
En este caso, pues hay un acuerdo, pues puro ganar-ganar. Realmente para mí es un esfuerzo subvencionar esta hectárea, la agricultura, el cultivar esta hectárea, pero es la verdad es algo que hago con muchísimo gusto, ¿no? Y eso yo también puedo comprar en esta pequeñita red de tortillas maravillosas, y lo que queremos es replicar esto y ver si podemos generar una red que le estamos llamando ALISA, a la alimentación sana, enfocada a la tortilla y probablemente a lo que llamamos los tlacoyos de la milpa, que son tlacoyos que utilizan frijol, calabaza, y por supuesto ya me desvío, pero creo que de hecho ya se sintetizó gran parte de lo que yo les quería decir, ¿no? Porque ese era como la conclusión, pero si quieren ahorita vemos algunos detalles, pero hay más preguntas, ¿no? Por aquí bueno, yo tengo una pregunta y un comentario. Entonces, el elotito que te venden congelado y así, eso es súper chafa. ¿Sabes que no hemos analizado los elotes? A mí también esa cantidad... Que te lo venden con las barbecue y así, es súper... Sí, yo le veo cara de gringuito así. Ajá, no offense para los americanos, porque hay americanos fantásticos. Tengo entre mis mejores amigos algunos son americanos, pero sí tiene cara de ser transgénicos, ¿no? Porque hay americanos transgénicos y transgénicos. Hay otra cosa que quiero comentar, por ejemplo, es eso que decía de las milpas familiares. Yo hice la universidad en Ensenada, entonces había un taller, un programa que era, bueno, cuando hice mi servicio social, era como ir a las comunidades marginadas, y mejorabas tú supuestamente la alimentación de ellos. Pero cuando llegamos a esas colonias que están alejadas, están dentro de Ensenadas, pero están alejadas, ¿no? Y vemos que, o sea, nos dimos cuenta que tenían milpa, tenían árboles de frutas, frambuesas, o sea, no me comían mejor que uno, ¿no? Entonces sí me doy cuenta, ahí caigo ahorita en lo que estaba diciendo, que sí todavía hay ese consumo y todavía se respeta eso de la milpa y ellos hacían sus tortillas y sus mismas frutas que ahí se daban, y obviamente era por temporadas, ¿no? Lo que había de temporada, pues eso era lo que ellos comían. Sí. Y pues la mayoría no eran originarios de Ensenada, sino que eran de Oaxaca, de acá del centro del país, que iban y trabajaban en otros cultivos. Qué interesante, pero se habían llevado toda esa cultura. Claro, y allá ahí veíamos nosotros, hay aquí, y hay maíz, y hay frambuesa, y hay duraznos, y hay otras cosas que tú en lo urbano, en la ciudad, más, bueno, también es que están dentro de la ciudad, no era como ir a lejísimos, sino era dentro de colonias como más pobres, digamos, ¿no? Y nos dimos cuenta que sí tenían una buena alimentación, no en todo, ¿no? Pero eso sí era como que lo más rescatable, ¿no? Claro. Y padre, ¿no? Que lo tenían. Qué bonito. Y lo siguen teniendo. Qué bonita historia, qué bonita historia. Me gustaría invitarte a que la escribieras y a ver si podemos sacarla. Esta experiencia de milpa, ritual imprescindible en la UNAM. Y sí tenían sus hornos y todo. Exacto. Es muy bonito porque muestra que todos podemos, es una manera de vivir distinta. Y la gente que ha vivido con ella, aunque le vendan lo que le vendan, ahora no siempre, porque la pobreza y la marginación y la, ¿cómo se dice esto? El ataque mediático es muy fuerte, ¿no? Pero esto que muestras es parte de... Decíamos una cosa, pero nos dimos cuenta de otras cosas. Exactamente, iban a enseñar y aprendieron mucho. Al contrario, fue claro. Y ese es el reto. ¿Cómo hacemos que ese aprendizaje que tú tuviste y que yo también he tenido cuando he ido al campo, hacer más activo y más proactivo el tenerlo aquí en la ciudad? Digo, nosotros hacer promover estas redes de intercambio de tortillas, porque además es una forma solidaria y distribuida de apoyar a los colegas campesinos, y les llamo colegas de arriba porque realmente saben lo que están haciendo, y son investigadores contemporáneos, ¿no? Es decir, sistémicos, no se andan con explicaciones sobresimplificadas como muchas veces los científicos nos enseñan a pensar.
Entonces se me hace súper bonito. Entonces, bueno, hacia allá es hacia donde creo yo, y ahora sí que cada uno de nosotros podemos hacer una milpa, o podemos entrar en este tipo de acuerdos como el que yo les platicaba con Alfredo, en fin. Sí, porque no eran espacios muy grandes, era el patio de su casa, de las señoras, y ahí tenían sembrado, o sea, no era así como muchísimo, pero para el consumo de la familia, y eso pues yo creo que era suficiente, ¿no? Ahora, nada más déjenme decirles, porque ahorita mismo que yo les estaba diciendo eso, caí yo misma en la cuenta de que no hay que ser ingenuos, ¿no? Al mismo tiempo que tengamos esta actitud proactiva, individual, coherente, no hay que perder de vista el contexto regional, el contexto nacional, el contexto global, ¿no? Digo, así nos enseñan a pensar en ecología, ¿no? Son sistemas complejos, hay lo local, hay lo intermedio y hay lo global, y todo nos está afectando y hay que irse adaptando, ¿no? En ese sentido es que creo yo que los transgénicos sí imponen una amenaza novedosa, un riesgo novedoso en comparación a la Revolución Verde. La Revolución Verde no desarticuló a las comunidades campesinas y a la capacidad mesoamericana, mexicana en particular, de seguir produciendo, a pesar del contubernio con los gobiernos, ¿no? Sí contaminó bastante suelos, sí contaminó aguas, pero el campesino, en el caso de los híbridos, y ahorita les doy la palabra, perdón, supo sacar lo mejor de ellos, inclusive enriquecer con los híbridos sus criollos, o acriollar los híbridos chafas que les llegan. Pero los transgénicos, y eso a lo mejor si nos metemos un poquito más en la biología, si tenemos energías, que eso ya lo vamos a ver en la exposición, sí son desarticuladores del desarrollo y de la biología. Entonces, por eso es mi empeño en sí estar también atentos, además de estas pues, iniciativas que podemos todos cultivar, ¿no? Porque es importante con nuestra práctica, ¿no? Sí. Y por allá también hay otras. Ah, la Revolución Verde, muchas gracias, porque luego estos así tecnicismos. Mira, hace ya bastantes décadas, y aquí voy a hacer como un paréntesis de economía política, ¿no? Es decir, el sistema hegemónico capitalista que ya lleva bastantes años restringiéndonos a los seres humanos, ¿no? En nuestros modos de vida, han querido convertir todo en mercancía, todo, les digo, hasta el aire, el agua, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras esperanzas, ¿no? Y lucrar con todo. De hecho, lucrar con la esperanza es más efectivo, ¿no? Así es la medicina genómica, los transgénicos, lo que hacen es lucrar con esperanzas, no con datos o con mercancías realmente que tengan un valor de uso. Casi no sirve para nada lo que estoy diciendo. ¿Y qué es lo que se les había escapado a los grandes capitales ávidos de hacer negocio? La agricultura. La agricultura se les había escapado. ¿Y con qué cooptaron esta forma de producción? Pues controlando la semilla y controlando todos los pasos en la cadena productiva que tradicionalmente estaba en manos campesinas. Y todo por lo más importante que tienen los campesinos son las semillas, ¿no? Y ahora ya también quieren prohibirles a los campesinos que intercambien y que seleccionen ellos sus semillas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la Revolución Verde? Generar híbridos que si tú los vuelves a sembrar, o sea, ese híbrido funciona padrísimo. ¿En dónde? En el campo que se prueba por los tecnocientíficos corporativos y por un año. Al siguiente año se pierde el vigor híbrido, se hace un desastre y entonces tienes que regresar a la compañía que te vendió la semilla y ya no tienes tú el control de tu semilla. ¿Y qué más controlaron? Todo lo que le tienes que sumar, asumes que el suelo es como un recipiente vacío y no un ecosistema como es. Si tú vas a una milpa, encuentras una gran cantidad de microorganismos. Si vas a un suelo de un campo del cinturón maicero de Estados Unidos, no encuentras casi nada. Entonces, convirtieron al suelo en un recipiente vacío y dijeron, no, si tú quieres hacer agricultura, dependes de mi empresa oligopólica o multinacional, así es como se ha ido volviendo, de las semillas, del agua
maquinaria, porque son tales extensiones que pues ya ni siquiera necesitamos más mano de obra barata, aunque para algunas cosas todavía necesitan la mano de obra barata mexicana. Fertilizantes y pesticidas. Entonces todos estos insumos, todo este paquete tecnológico que te vende la empresa y que estuvo apoyado por científicos que hasta el Premio Nobel de la Paz se han ganado, es a lo que se le llamó la Revolución Verde. ¿Por qué verde? Porque implicó a la agricultura que depende de las plantas, que son verdes, casi todas, no porque tienen clorofila. Es una respuestota, pero eso es, entonces bueno, esa Revolución Verde no logró desplazar a los campesinos mexicanos de la competencia. ¿Por qué? Porque son mucho más inteligentes y más generosos y más organizados, más colectivos, más comunitarios y además tienen un conocimiento ancestral adaptado a sus condiciones locales, que es, según la FAO, la única manera de que de veras vamos a poder producir alimentos para todos sin destruir este planeta, ¿no? Entonces la respuesta está en las manos campesinas, está en la SERNIPA. Ahora, los transgénicos son una intervención tecnocientífica muy perniciosa, que entra sin preguntar, porque el campesino veía el híbrido de la Revolución Verde y decía, esto me gusta, esto no, seleccionaba, entonces fue acriollando híbridos o metiendo genes de los híbridos a sus criollos y manejando sus acervos. Los transgenes, ahorita les voy a mostrar algunos datos, se meten sin que los veamos, sin que los oigamos, porque tampoco dicen, ¡hey, aquí voy!, ¿no? La contaminación transgénica, y cuando ya nos venimos a dar cuenta, ya es un proceso irreversible. Es una forma de destrucción de los acervos nativos y se ha reportado en libros hechos por colegas americanos fantásticos